Todos muy bien, afortunadamente. Excelente, qué bueno. Listo, Luz, entonces ya te dejo con todos los participantes. Muchísimas gracias y ya puedes compartir tu pantalla. Ok, antes de compartir la pantalla, yo quiero echar un pequeño vistazo acerca de quiénes son los participantes para sus necesidades. Em, bueno, aquí veo gente que ya ha estado con nosotros en las anteriores webinars. Pues de nuevo, como siempre, bienvenidos. Es para mí un honor y un placer poderles compartir un poco acerca de cómo se puede liderar el cambio en un proyecto EAM. Voy a compartirles ahora sí mi pantalla para que empecemos la presentación y para que nos rinda un poquito. Ya saben que me gusta tenerlos aquí a un ladito para que si van teniendo algún tipo de pregunta, cualquier inquietud que se les vaya ocurriendo, por favor no duden en escribirla, que yo voy a estar muy pendiente y Vivi, te pido que me apoyes también en ello. Las preguntas que de pronto yo no caiga en cuenta porque es muy interesante en la medida en que vamos hablando del tema, que ustedes nos vayan compartiendo también esas inquietudes para resolverlas oportunamente. Bueno, entonces, para comenzar, pues les recordamos que nosotros en Solex somos unos convencidos de que la gestión del cambio tiene sentido cuando hay líderes convencidos de ello. Es decir, no trabajamos solos, ustedes se vuelven unos aliados importantísimos para nosotros, para que cualquier intervención que desde Solex acompañemos en términos de gestión del cambio sea posible gracias a su complicidad con nosotros. Vamos a iniciar con el tema y hoy ya hemos pasado por otras webinars en donde hemos abordado el tema de cambio desde lo macro hasta lo micro, como venimos haciendo foco. Eh, la vez pasada hablamos de los agentes de cambio. Los agentes de cambio como aquellos personajes importantísimos de un proyecto que son los brazos del proyecto que multiplican los objetivos y el propósito del proyecto. En esta ocasión vamos a enfocarnos en aquellos líderes del cambio. Entonces, ¿qué pasa con estos líderes? Vamos a pensar y retomando un poco el contexto anterior del proyecto, que nosotros generalmente abordamos los proyectos de una manera predictiva, es decir, a través de unos grupos de procesos con un principio y un final muy claro, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando llegamos a estas dos fases donde la densidad de actividades es alta, donde empieza a involucrarse a las personas de una manera contundente? Si bien el inicio y la planificación del proyecto es fundamental, cuando hablamos de personas, que es lo que especialmente le compete a la gestión del cambio, es cuando empezamos a interactuar desde nuestro frente de trabajo porque empezamos a intervenir públicos diversos. Entonces, ese tipo de intervención, hemos dicho, es muy bueno, es una buena práctica tener clasificados a los públicos en tres tipos. Uno de ellos son los beneficiarios del proyecto o los impactados. Son esas personas a las que van a disfrutar del beneficio final del proyecto, pero que en términos de TI podemos llamar usuarios finales. También tenemos ese equipo líder del que ya hablamos en la sesión pasada, que son los agentes de cambio y que normalmente están representados en el equipo de proyecto. Y por supuesto, los patrocinadores o líderes del cambio, que son esos estrategas y visionarios de donde nace y se apalanca el proyecto mismo, al nivel que sea, de la organización, del área, etcétera, dependiendo del impacto.
Vamos a empezar haciéndonos esta pregunta y tiene que ver con qué tipo de liderazgo tendría que involucrarse en estos dos tipos de público, es decir, equipo de proyecto, agentes de cambio y beneficiarios del proyecto, porque digamos que los líderes y patrocinadores del proyecto de oficio son líderes y ejercen un tipo de liderazgo tanto estructural como en el proyecto mismo. Pero ¿qué pasa con estos dos grupos de personas? Entonces, hablemos de los beneficiarios primero. Los beneficiarios del proyecto pueden ser personas muy empoderadas. ¿De qué depende? Uno, del nivel en el que se esté ejecutando el proyecto mismo y dos, del nivel de desarrollo humano que la organización fomente a lo largo y ancho de su estructura. Podemos encontrar, por ejemplo, si es un proyecto que se ejecuta en niveles tácticos o estratégicos, que el empoderamiento, la autogestión, la autonomía se va bastante alto. Sin embargo, no suele suceder que en un proyecto EAM especialmente se ejecute solo en niveles tácticos. Hay un nivel operativo importante que se impacta y depende, como dije anteriormente, de la organización que tanto ha desplegado estrategias de desarrollo humano y de fortalecimiento de disponibilidad al cambio para que las personas de estos niveles sean altamente líderes de sí mismas y de sus propios procesos. Eso en términos de los impactados finales. Si estamos hablando del equipo de proyecto, en la sesión pasada hablamos ampliamente sobre los agentes de cambio. Sin embargo, en esta porción de personas, en este grupo de personas, hay una porción importante que tiene que ver con el gerente del proyecto mismo, que normalmente hace parte del equipo de proyecto, y esos líderes de lote o de frente, dependiendo de la metodología de desarrollo de proyecto que se esté llevando a cabo. Sea cual fuera, debe haber unos frentes encargados porque en un proyecto tan importante como es el de la gestión de activos, requiere hablar del tema de procesos, un frente encargado de procesos, un frente encargado de la gestión del cambio, un frente encargado de todo lo tecnológico, un frente encargado de lo funcional. Entonces, como tenemos diferentes frentes, es muy probable que cada uno de ellos tenga un representante que a su vez implica un tipo de liderazgo. Estas personas también ejercen liderazgo sobre otros subgrupos de personas. Y unidos, tanto el gerente como estos líderes de frente, unidos a los patrocinadores o líderes del cambio, estrategas del cambio, van a tener que ejercer un tipo de liderazgo que ya lo hemos dicho, no necesariamente está desarrollado o habilitado en las personas. Es ahí donde también desde el Frente de Gestión del Cambio se habilita a estos líderes para que sean capaces de abordar de la manera adecuada todo lo relacionado con liderar un proyecto. Y aquí surge nuestro primer reto. Recuerden que estamos abordando estos temas como si fueran retos para poder darles como un máximo de información en este poco tiempo del que se dispone, que es bastante profundo, pero que nosotros desde Solex queremos dejar muy apalancados como unos tips para que ustedes se lleven como un valor agregado en sus intervenciones. Entonces, gran reto, el líder del cambio es un líder de líderes, porque ya lo dijimos, tanto los patrocinadores desde su nivel estratégico o gerencial o directivo están liderando personas que con un alto nivel de autonomía, si se trata de un equipo de proyecto. Y también si estamos tocando áreas de la organización, negocios, donde tenemos que interactuar con otros jefes, con otros líderes de equipos, de áreas, etcétera, es muy, muy probable que nosotros como líderes tengamos que intervenir, influenciar a otros líderes. Por supuesto, ¿dónde está el reto? Pues que de líder a líder hay unos niveles de jerarquía que seguramente tendrán
que ser representativos. Además de esos niveles de jerarquía, también hay un poder de influencia, de argumentación importante tanto del par como de quien está llevando el proyecto. Entonces ahí es donde nuestros líderes se tienen que preparar muy, muy fuertemente para ser capaces de movilizar líderes. Y este es el punto, es muy importante, donde se vuelve clave construir equipo de trabajo. Recordemos una diferencia importante entre equipos y grupos de trabajo. Un equipo de trabajo es la sumatoria de competencias que me hacen un todo. Lograr que esa sumatoria de competencias y habilidades se reúnan, se agrupen y den una respuesta positiva o un resultado adecuado en un tiempo de duración limitado, que ya sabemos que esa es la característica de todo proyecto, tiene un inicio y un fin, por lo menos en los proyectos predictivos. Cuando tenemos un equipo de personas que tiene un contacto en una duración de tiempo limitado, no necesariamente esa sincronía, esa sinergia que esperamos de ellos se da. Provienen seguramente de diferentes áreas. El proyecto no tiene el suficiente tiempo para desarrollar estrategias para conformación de equipo como tal, entonces casi que debe abordar de una manera intuitiva y con la confianza en la organización y en el desarrollo de las personas, que estas personas de equipo se integren adecuadamente. Cuando hablamos de grupo, normalmente hablamos de personas que están unidas por una cotidianidad, que ejecutan tareas similares, no son complementarias, entonces por lo tanto su trabajo puede incluso desarrollarse de una manera relativamente aislada, donde el uno no interfiere con el otro. Por supuesto, en proyectos tenemos que formar equipo, esa es la meta, y esa construcción de equipo es el segundo de los retos que tiene un líder de proyecto, sea desde el patrocinio, sea desde la gerencia del proyecto o sea como un líder de frente de trabajo. Si recordamos esos tiempos en cuanto a la línea de tiempo del proyecto versus la dedicación y el esfuerzo que se le dedica a un proyecto respecto a los diferentes públicos, recordemos que habíamos hablado que el usuario final, el impactado final, aparece en una parte muy avanzada en la línea de tiempo del proyecto, luego de una adecuada planificación por parte de los otros grupos de interés. Entonces, estas personas, digamos que hagámosla a un ladito en cuanto a lo que se refiere al tema de liderazgo, porque son las personas que definitivamente van a estar acompañadas por otros líderes. ¿De dónde provienen estos líderes? Provienen de los agentes de cambio y provienen de los líderes y patrocinadores del proyecto mismo. Cuando vemos estas dos gráficas, para quienes de pronto no la recuerdan de la sesión pasada o acaban de llegar a esta sesión, esta es la dedicación, y miren que si hablamos de agentes de cambio, va en aumento versus el tiempo, y la de los patrocinadores va en decremento versus el tiempo, sí y solo sí hay una buena elección de equipo de trabajo. Si hay una buena construcción de equipo de trabajo, el patrocinador no debe soltar a sus agentes de cambio hasta que no tenga el terreno lo suficientemente firme para ellos. Entonces, aquí es donde viene un tercer reto, y ese es muy focalizado a los patrocinadores. Los patrocinadores, los líderes, los creadores del cambio son unos facilitadores que brindan un apoyo, y ese apoyo debe ser contundente para el equipo de proyecto. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una influencia en la estructura, tienen poder de decisión, y es gracias a ese poder de decisión que las palancas van en un sentido o en otro y que pueden hacer grandes transformaciones o corregir errores que se puedan empezar a presentar
debido a alguna falta de gestión, debido a alguna dificultad que es natural que pase en los proyectos. De este reto surge un corolario. El primer corolario es ¿cuándo debe intervenir ese patrocinador? Pues la respuesta es en los momentos de verdad del proyecto. ¿Momentos de verdad cuáles son? Inicio del proyecto, el lanzamiento. Es un momento donde se va a empezar a hablar formalmente de un proyecto que inicia. Es un espacio donde las personas tienen una expectativa alta, incluso las del equipo de proyecto, porque muy probablemente no tienen todavía claro yo qué estoy haciendo aquí, por qué me trajeron a este proyecto, cuál va a ser mi papel. Vamos a ver más adelante que se deben generar unos espacios adecuados para que precisamente en esta etapa a las personas les quede muy claro cómo intervienen, cuál es el propósito del proyecto, hacia dónde vamos a mirar en equipo y cómo nos vamos a mover hasta el final del proyecto. Entonces, momento de verdad, el inicio. Momento de verdad, el lanzamiento del proyecto. Momento de verdad, el cierre del proyecto. Y ojalá otros espacios adicionales que por buenas prácticas nosotros les vamos a sugerir a ustedes. Otro corolario, encontrar el justo balance entre confiar en su equipo, delegar y ser visible en esos momentos clave. No crean que enunciarlo es sencillo, pero hacerlo es complejo. Cuando se es líder de proyecto, uno puede tener un estilo tal que puede tender a ser muy paternalista, muy asistencialista. Cuando somos tan asistencialistas, no somos capaces de soltar, porque sentimos que son nuestros muchachitos, nuestros niños chiquitos que no van a ser capaces de defenderse. Si ustedes ven en la gráfica de la presentación, solamente cuando se le entrega a la gente de cambio, al equipo de proyecto, el proyecto, es que un patrocinador puede seguir en sus diversas y múltiples tareas a las que estructuralmente también debe responder en otros temas para que el proyecto continúe tranquilo y relativamente solo. ¿Hasta dónde? Hasta que por allá el gerente o el equipo de proyecto levanta la mano y le dice al patrocinador, venga que lo necesito su intervención porque esto se me está saliendo de las manos, necesito su apoyo. En ese sentido es que ese liderazgo funciona como facilitador y como apoyo contundente. ¿Por qué nuestro patrocinador se convierte en un as bajo la manga? ¿Qué pasa si para todo evento, si para toda situación estamos acudiendo al patrocinador? Pues lo vamos a desgastar, vamos a quemar su imagen, su intervención, su discurso. Es ahí donde tenemos que dosificar esa participación del patrocinador. Si hasta aquí van preguntas, bienvenidas. Cuarto reto, y este va muy enfocado hacia los agentes de cambio, pero particularmente al gerente de proyecto. El gerente de proyecto hace parte de los agentes de cambio. En la sesión pasada, cuando vimos la definición de lo que es un agente de cambio, dijimos, ejerce una influencia, pero también gran característica es directamente impactado por el cambio. Es decir, que su papel es bastante funcional y normalmente el gerente de proyecto debe conocer tanto de administrar un proyecto, de gerenciarlo, como de la parte técnica del proyecto mismo. Sin embargo, él no debe participar tan operativamente de todo lo relacionado con el proyecto porque su gran tarea es administrar alcance, tiempo, costo y calidad. Y ya con eso tiene suficiente trabajo. Recuerden, una buena administración de proyecto, un buen manejo de proyecto, una buena planificación le proporciona a usted una ejecución muy tranquila. Entonces, es muy importante que este gerente de proyecto se ubique en su justo lugar para que tranquilamente forme su equipo, lo fortalezca y le delegue lo operativo. Aquí precisamente
pasa lo mismo que en el anterior punto, donde decimos encontrar ese justo medio en donde yo como gerente de proyecto soy un facilitador, como alguien que resuelve situaciones y problemas para cuidar el alcance, el tiempo, el costo y la calidad, no es tan fácil. Y aquí yo me inventé este término, asistencialismo funcional. Ustedes no lo van a encontrar en la literatura porque ese es un término que a mí me cuadra muy bien para las diversas situaciones que he visto que suceden con las personas que siendo de muy funcionales no logran soltar a sus pares, que en lo operativo son sus pares, pero dentro del proyecto no lo son. Hay una jerarquía y hay un gobierno a propósito del proyecto. Y es en ese rol en el que un gerente de proyecto se debe movilizar. Surge este corolario. ¿Cuál es? Se debe tener visión sistémica. Un gerente de proyecto como líder debe tener visión sistémica. Y yo diría no solo el gerente de proyecto, los líderes de lote. ¿Qué pasa? Que los líderes de lote sí se pueden dar el lujito de ser un poquito más operativos. Para poder elevar la visión como líderes, un líder pone a soñar a las personas y esperamos que en un proyecto EAM sea un sueño realista, que se lleve a la realidad, no un sueño que alejado de la organización, sino un sueño que se haga realidad y que se haga realidad al final del proyecto, es decir, a lo largo, pero que cuando yo cierro mi proyecto, yo esté segura que cumplí con los objetivos y metas del proyecto. Entonces, este líder tiene como reto mantener la visión del proyecto a lo largo del proyecto, no dejar de caer el propósito superior del cambio, porque el EAM, ya lo hemos visto, que ustedes que son conocedores más que yo de la gestión de activos, saben que hay unos propósitos muy, muy claros que se pretenden lograr a través de una implementación de estas. Entonces, hay que construir esa visión y hay que llevarla, divulgarla y sostenerla, porque eso es lo que nos ayuda a sufrir ese tipo de incomodidad que tenemos permanentemente cuando estamos atravesando un cambio. Si yo todo el tiempo estoy pensando, yo, ¿por qué estoy metida en esto que me metí? Hay un propósito superior detrás de la incomodidad, del esfuerzo, de todo lo que representa para mí y para los impactados, que me moviliza hacia, que me anima a dar esos pasos necesarios para que las metas se cumplan. Entonces, acá pensemos en esa definición conceptual de lo que es un patrocinador del cambio. Ken Blanchard digamos que es uno de nuestros grandes guías en gestión del cambio, define a los patrocinadores como esos visionarios y estrategas encargados de crear la plataforma esencial para llevar a cabo el proceso de cambio. Es ese soporte que el cambio necesita para que haya convicción y visión estratégica. Y eso, por supuesto, en una organización lo puede aportar un nivel estratégico, en el caso de gestión de activos y dependiendo del tamaño de la organización, puede ser un nivel táctico también, pero en todo caso son personas que tienen un poder y una injerencia importante en la toma de decisiones. A partir del anterior reto de construir visión, de mantener la visión a lo largo del proyecto, surge este corolario, fruto también de la definición que acabamos de ver. Y es, usted como patrocinador no imponga la visión, permita que sea construida por el equipo de proyecto. ¿Por qué? Porque le va a permitir, en primer lugar, utilizar un lenguaje adecuado al nivel de las personas, al nivel de las personas que usted está influenciando. Y también le va a permitir compartirla de una vez, ponerla en conjunto como un faro en el que todos están de acuerdo, vamos a llegar. Esa es una muy buena razón para construir en conjunto visión. Recuerden el uso del lenguaje con las personas. Si yo sé que en este tipo de proyectos
voy a tener personas a las que les debo reescribir la visión, esa tan bonita que por allá surge a veces en los niveles estratégicos, pero que a los niveles más operativos no les dice nada. Entonces tomémonos ese trabajo, reescribamos la visión dependiendo del público al que nos vamos a dirigir, porque lo importante es la comprensión. Vámonos para el segundo corolario. Tengan muy claro ese propósito superior del cambio y cuáles son los beneficios, porque esos beneficios, y recuerden, en el lenguaje de las personas, esos beneficios son los que le van a proporcionar argumentos a las personas para que les valga la pena. Lo primero que ustedes sienten cuando son llamados a participar de un cambio, no como líderes, sino como impactados, es una inquietud y un miedo natural que surge naturalmente porque frente a lo desconocido, por adaptabilidad, nos acomodamos a las necesidades a los peligros que pensamos que nos acechan. Entonces, por adaptabilidad, nosotros siempre estamos pensando en términos del miedo y de sentirnos amenazados. Entonces, cuando a nosotros nos vienen con un cambio, es muy importante que esa incomodidad que vamos a vivir para pasar a través de él, para transitar a través de él, en últimas tenga un beneficio. Y esa es la pregunta que uno siempre se hace. Frente a este cambio, ¿cómo voy yo? ¿Cómo me va a impactar? ¿Qué va a pasar conmigo? Esa respuesta, el líder y los líderes de cambio, el equipo de proyectos la tienen que tener muy lista siempre que se vayan a enfrentar a cualquier público. Eso hace parte de la planificación de la intervención. Si yo tengo un público al que voy a llegar a presentarle el cambio, yo previamente me hago la pregunta, ¿estas personas cómo se van a beneficiar? Y me aseguro de ponerlo en evidencia. Nuestro tercer corolario, asigne y deje claro roles y responsabilidades en el equipo de proyecto y cómo es su aporte en la visión. Si usted quiere, habíamos dicho de una diapositiva anterior, que usted como patrocinador debe entregarle al equipo de proyecto el proyecto para que él mismo lo lidere, pues previamente dedique el tiempo suficiente para que le deje claro a las personas qué tienen que hacer en el proyecto, a qué fueron llamadas, cuánto tiempo fueron llamadas y cuál es su responsabilidad. No se trata de un trabajo colaborativo, caótico, en el que todos hacemos de todo, no. A veces encontramos personas muy dispuestas que dicen, no, a lo que me pongo, lo que me ponga a hacer. Y no se trata de eso. La buena planificación tiene muy presente, y recuerden, equipos de trabajo quiere decir complementariedad. Las personas están ejerciendo un rol con un alcance, no se tienen que preocupar de todo lo que pasa en el proyecto, tienen una ubicación clara y hay que dejárselas claras. Y por último, fomente la mejora continua y el aprendizaje en su organización. Usted como líder de algún nivel en su organización o proyecto, es importante que se pare en un principio del proyecto a pensar qué ha pasado en esta organización antes de que iniciara este proyecto, cómo han sido los proyectos anteriores, qué proyectos similares he tenido yo o he vivido o he participado de algún modo en cualquier rol que me pueda haber dejado unas lecciones aprendidas que me sirvan para alimentar este que voy a empezar a vivir. Y al final, ojalá, y lo digo, como ustedes son visionarios y están tienen una visión sistémica, tienen un pensamiento estratégico que le deben a la organización, al final del proyecto dejen unas lecciones aprendidas documentadas que no pueden sino engrosar la base de conocimiento que exista o que debería existir en su organización para futuros proyectos. Esto se llama organizaciones que aprenden, organizaciones inteligentes que llevan un recorrido importante y que aprenden de sus experiencias anteriores, no necesariamente
de todo lo bueno, sino también de esos errores que naturalmente se pueden llegar a cometer en cualquier proyecto. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el liderazgo como tal, o sea, qué lecciones podemos sacar a partir de lo que la literatura nos habla sobre el liderazgo. John Kotter, que también es un gran aportante en los temas de gestión del cambio y en los temas organizacionales, nos dice que el liderazgo básicamente, porque ustedes van a encontrar muchísimas definiciones de liderazgo, pero llevándolo a los proyectos y a lo organizacional, vamos a hablar de que es una capacidad de influenciar y de organizar personas para que éstas se vayan voluntariamente hacia el logro de los objetivos del grupo. Es muy bonito porque esta noción del liderazgo no tiene nada que ver con el liderazgo autocrático. Tiene que ver es con aquello de dar ejemplo, de motivar a las personas, y vamos a hablar de la motivación, de motivar a las personas a que se empeñen voluntariamente. Esto nace porque se tiene claro un propósito en el logro de los objetivos. Y aquí puse muy resaltado grupo porque aquí no es literal el concepto de grupo, sino que estamos hablando de ese equipo de proyecto que se ha conformado para que estas personas que tienen un interés común, que es el logro del propósito del proyecto, se alineen y se muevan sin necesidad de que se utilice la autoridad o un estilo autoritario. También se dice del liderazgo que es un potencial y se puede desarrollar. ¿Por qué lo remarco acá? Porque nuevamente, no necesariamente nuestras habilidades han sido cultivadas para liderar. De pronto quienes hemos ido a una universidad, hemos estudiado algún tipo de carrera administrativa o de ingeniería, por allá en alguna materia nos daban algunas nociones, pero en general no nos hemos fortalecido para desarrollar esas habilidades blandas que nos llevan a liderar otras personas. Y ese potencial que se puede desarrollar es susceptible de ser desarrollado, tiene mucho que ver con la transformación personal y colectiva. Yo no puedo ser líder de otros si yo no soy líder de mí misma. Yo no puedo movilizar a otras personas si yo en mí no he movilizado ya otros elementos. No se puede vender aquello que uno mismo no ha comprado, ni se puede dar ejemplo de aquello que uno no es. Entonces, este es un gran reto para cualquier líder. Ser coherente, ser movilizador a partir del ejemplo. Y también aparece el liderazgo como una oportunidad muy aplicada también a este tema de proyectos, porque es que nosotros podemos durante el ciclo de vida de un proyecto ser líderes, pero termina el proyecto y es muy probable que yo vuelva a mi cotidianidad, en mi cargo normal, pero con unas funciones o un rol que no necesariamente me implica liderazgo. Entonces también se presenta como una oportunidad que puede ser ejercida. Recordemos que nosotros de algún modo, de una u otra manera, somos líderes de diferentes escenarios. Si somos padres de familia, normalmente somos líderes de una familia, de un núcleo familiar. Si somos vecinos, tal vez podemos ejercer un tipo de liderazgo comunitario. Si tenemos alguna jefatura, seguramente tenemos bajo nuestra influencia un equipo de trabajo. Entonces son muchos los escenarios, pero en el proyecto definitivamente hay un inicio y hay un fin, a excepción de esos patrocinadores que de por sí provienen de niveles estructuralmente importantes de la organización. Entonces aquí nos surge otro reto y es cómo hacer para desarrollar el liderazgo como una competencia, cómo me puedo aprender a ser un orquestador en el corto periodo de tiempo que implica un proyecto. Ese es otro de los grandes retos, cómo me desarrollo, cómo desarrollo todo mi potencial. Al final vamos a tratar de hacer un ejercicio, si el tiempo lo permite,
para que ustedes se pongan a prueba, porque yo cuento con que la mayoría de las personas que están hoy en este espacio, pues como mínimo son líderes de algún proyecto o hacen parte importante del proyecto, como agentes de cambio, como líderes de lote, como gerentes de proyecto o incluso como patrocinadores del mismo. Entonces, vamos a pensar en esas habilidades que se pueden desarrollar como parte del reto que formulamos en la diapositiva anterior. ¿Qué habilidades son básicas, básicas, básicas? Aprender a utilizar el poder de una manera eficiente y responsable. Si usted es patrocinador, usted estructuralmente ya tiene un poder. Si usted es gerente de proyecto, usted dentro del gobierno del proyecto fue definido como alguien que tiene un tipo de poder. Si usted es líder de lote, usted fue nombrado como alguien que tiene poder sobre un grupo de personas. Y si usted es un agente de cambio que se va a ir a multiplicar, a transferir conocimiento, a divulgar, usted va a tener influencia y poder sobre otras personas que muy probablemente serán sus iguales en el día a día. Entonces, esa necesidad, ahí es donde surge de una manera importante la necesidad de aprender a utilizar ese poder que usted temporalmente tiene asignado o tiene disponible. También hay otra habilidad importantísima que es comprender que todos los seres humanos tienen distintas motivaciones y que esas motivaciones varían según las circunstancias. Ay, ¿eso qué tiene que ver con liderazgo? Pues precisamente la manera de liderar adecuadamente implica que usted no tenga que ser autocrático, sino que usted encuentre en las demás personas qué es lo que lo motiva. Y aquí es donde les quiero ampliar un poco ese asunto de motivación, porque la palabra como tal está mal posicionada en el medio organizacional. Eso es por lo menos lo que yo he encontrado. Uno no motiva a las personas. La motivación de oficio es intrínseca. Motivación proviene de la palabra motore, motor, movimiento, lo que me lleva a mover. El motor es interno. Yo no doy un paso si no estoy motivada a darlo. Ah, es que un líder autocrático puede empujar y obligar, por supuesto, pero ese no es el estilo de organización que tiene éxito en un mundo como el actual, con las generaciones que tenemos hoy en día en el mercado laboral. Las generaciones que están activas y que ya están coexistiendo casi que 4 y 5 próximamente, estas generaciones necesitan sobre todo ser identificadas desde sus propios elementos motivadores. Usted cómo es, qué lo mueve, qué es lo que le gusta, qué lo apasiona. Y a partir de esos elementos que son motivadores de las personas, es que podemos nosotros como líderes incentivar el movimiento de ellas hacia una meta común. Entonces es importantísimo identificar, saber que a las personas, dependiendo de su circunstancia, de su edad, de su posición en la organización, de sus tareas cotidianas, de todo lo que organizacionalmente me compete, porque yo no puedo abarcar lo que personalmente le compete a la persona en su vida íntima o familiar, solo con lo organizacional. Viene un tercer corolario y es ser inspirador. Esa es otra habilidad del líder actual. Ser un inspirador que muestre a través del ejemplo, que promueva a través del ejemplo, ni siquiera de grandes discursos, sino ni de excitar a las personas a través de la euforia, sino a través del ejemplo. Hay líderes que sin necesidad de decir mucho movilizan. Y eso es uno de las principales habilidades del líder actual, que por coherencia, por su actuación en coherencia, moviliza y es inspirador.
Y no crean, nuevamente les digo, esto no es tan sencillo, esto se desarrolla. El cuarto corolario es actuar de manera que fomente un clima adecuado, un clima que invite al equipo de proyecto e incluso a los impactados por el cambio a moverse y a mantener ese clima en un equilibrio tal que se promueva el cambio de una manera tranquila, natural, sin estrés, sin mayor impacto para las personas y sin desconocer, por supuesto, el impacto natural que tiene cualquier cambio. Recuerden que si van surgiendo preguntas, aquí estamos muy pendientes para resolver. Sí, Luza. De hecho, Ah, surgió una pregunta, sino que estaba esperando a que tú me dieras el... un respiro mío. Listo. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Ujú. ¿Cómo puedes manejar una situación cuando el líder de proyecto no confía del todo en su equipo? Ay, pues es lamentable, o sea, es lamentable. ¿Qué pasaría con este líder que eligió al equipo que no le genera confianza? Normalmente el líder de proyecto tiene algún nivel de injerencia en la elección del proyecto. Supongamos que no la tuvo, supongamos que por alguna razón, que eso también puede pasar, nos arman extrínsecamente el equipo de proyecto. Tenemos que encontrar la manera de buscar cuál es el potencial de esas personas que hacen parte de mi equipo de proyecto. Señoras y señores, todas las personas tenemos un potencial. Yo lo he visto activo en equipos de proyecto donde en un principio el líder dice, no puede ser que me hayan mandado a tal persona. Yo con esta persona no me entiendo, o ese jefe, con todo el respeto se los digo, ese jefe no lo tenía ocupado en el proyecto, en su área, entonces se quiso deshacer de él un tiempo mientras mandándolo para esta área, etcétera. O sea, esos casos se presentan. Pues sí, todas las personas, se los garantizo, todas las personas tienen un potencial. Crean en el potencial de las personas y sobre todo aprendan a identificar ese potencial. Trabajen con lo que hay. Parece una frase un poquito simplista o pasiva, pero no lo es para nada. Las herramientas que tenemos a disposición, que en muchos casos no es que esté llamando, no es que esté cosificando a las personas, pero es que las herramientas de un proyecto son las personas. Eso ya lo sabemos. Para que el proyecto tenga éxito, necesitamos que estas personas se potencien esas habilidades que tienen y sí las tienen. Parte del reto de un líder es identificarlas, tener esa lectura tan exquisita de lo humano que identifiquen esta persona, dónde la puedo acomodar y dónde me va mejor, aunque me la hayan mandado para otra cosa. Les voy a poner un ejemplo. En algún proyecto, uno de los agentes de cambio sufría de pánico escénico y esta persona decía, pues yo no me voy a parar frente a ningún auditorio, yo no voy a ser formador, yo no, yo me bloqueo, etcétera, etcétera, a pesar de que iba a pasar por un proceso de formación de formadores que muy probablemente lo iba a habilitar para que pudiera hacerlo. Sin embargo, todo el tiempo se negó a hacerlo y en estas cosas no se le obliga a nadie. Esta persona tenía una habilidad especial que fuimos descubriendo en la medida en que nos fuimos acercando a ella y que la volvimos una aliada más que una enemiga por esa resistencia absoluta a ponerse en escena. Esta persona en determinado momento tenía unas cualidades muy desarrolladas para acompañar individualmente. Y eso también se necesita en un proyecto. Entonces, la fórmula que hicimos fue, tendremos a un facilitador principal en el escenario, pero esta persona estará detrás del escenario yendo a través de todos los usuarios en el proceso formativo
a acompañarlos uno a uno y eso, por supuesto, era una tarea que ella disfrutaba mucho, que le gustaba, que le hacía bien y que era complementaria. Recuerden ese concepto de complemento. Un equipo de proyecto es un complemento el uno del otro. Encontramos su lugar en el mundo del proyecto y eso fue lo maravilloso. Son esos descubrimientos eureka que uno hace a través de estas experiencias, pero porque en lugar de engancharse con la resistencia del otro, uno encuentra el lado donde le permite vivir esa resistencia, lo acompaña en esa resistencia en términos de dejarla pasar y darle herramientas para que abandone un poquito el miedo, pero también mostrarle un escenario seguro donde se sienta cómoda en su intervención. Es un asunto de sensibilidad también. Espero haber respondido esa pregunta claramente. ¿Habrá otra, Vivi? Por ahora no más, Luza. Ok. Bueno, esa pregunta, ¿quién la hizo, Vivi? Pablo Rosello. Ok, ok. Bueno, entonces sigamos con el método, ¿cierto? Porque no es solo, esto es una combinación de las experiencias que hemos vivido en este tipo de proyectos, pero también de creerle un poquito a la teoría. La teoría nos entrega unas herramientas valiosísimas que no son gratuitas. Hay una justificación importante y esa combinación tan interesante de lo conceptual versus lo práctico no puede ser sino ganadora. Entonces, mi invitación es a que ustedes acepten este reto y es que aseguren contar con un método, llámenlo modelo, llámenlo fórmula, esquema de trabajo, pasos, llámenlo como quieran, pero que sea un método organizado para gestionar el cambio. ¿Por qué esto en liderazgo? Porque es que si el promotor del cambio, que es el líder, no promueve la conformación de un frente o lote de gestión del cambio, es porque este líder no identifica que el éxito del proyecto está en las personas. Entonces a las personas hay que gestionarlas a lo largo del proyecto y ya lo hemos venido viendo. No solo se gestionan los usuarios finales por allá cuando llega el momento de capacitarlos, no. Hay unos previos, hay un equipo de proyecto que necesita ser acompañado, que necesita ser escuchado. La vez pasada lo veíamos, hay unas presiones altísimas, el nivel de esfuerzo y dedicación es muy alto y es el líder el que se encarga de ser como esa válvula que libera la presión de estas personas, pero que no se engancha con ellas. Entonces asegure un modelo de gestión del cambio con un frente habilitado para llevarlo a cabo. Esto no surge de la noche a la mañana. Les garantizo que no surge en un solo proyecto. Por eso, cuando hablamos de organizaciones que aprenden, ojalá se cuente con un pool de lecciones que se van recopilando, porque es que una organización que aprende tiene una experiencia previa y eso es lo que hace que se saque el músculo necesario para abordar el cambio siempre que nace un proyecto en una organización. Bueno, entonces yo les cuento acá este modelo, este es el modelo de los 8 pasos de John Kotter. John Kotter ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. Lean todo lo que quieran sobre este personaje porque es un personaje que además se va actualizando. Cuando hablábamos de las organizaciones tradicionales, él estableció estos 8 pasos de acuerdo a la organización tradicional. Las organizaciones que se han ido modernizando, que se han proyectizado, que trabajan matricialmente, estas organizaciones también han sufrido, gracias a los 8 pasos de Kotter, una actualización de sus 8 pasos. Entonces, por eso es uno de los modelos como que yo presento porque me parece fácil de implementar, me parece muy conocido, aplicable, customizable. Es decir, si un área de gestión humana quisiera tener un modelo de gestión del cambio y adecuar estos 8 pasos, perfectamente lo podía hacer. ¿Qué dice Kota? Primero, establezca un sentido de urgencia. Y establecer un sentido de urgencia en términos de proyecto es ponga un inicio y un cierre de su proyecto.
hay un principio y hay un final y ponga unas metas claras para alcanzar y cuándo se deben lograr. Forme una coalición. Esta lo vamos a ampliar en el reto número 8, que tiene mucho que ver con una diapositiva que vimos en la sesión pasada, donde hablábamos de ese equipo de agentes de cambio, esa coalición fuerte que hay que conformar para que sea un proyecto que como patrocinador yo pueda entregarle a un equipo fuerte y en el que confíe. Miren que esa es otra de las estrategias de cambio. Desarrollar una visión clara para el cambio. Y ya lo dijimos por allá, visión compartida. No copia y pegue una visión que no le dice nada a las personas. Esa visión me tiene que inspirar, tiene que ser inspiradora. Si la puede reducir, redúzcala. En gestión de activos, la visión es bastante densa porque tiene muchos beneficios la gestión de activos, pero trate de fraccionarla, de presentarla por partes, dependiendo del público al que se vaya a dirigir, realce aquello que es más interesante para ese público. Siguiente estrategia, comunique la visión. Todo lo que tiene que ser visión no es solo haga un dibujito y mándelo por correo, no. Es comprométase con la visión, es divulgue la visión por los diferentes medios y canales que tenga la organización. Tómese el tiempo para ir a explicar la visión del proyecto. Esa visión debe estar sostenida a lo largo de todas las estrategias que plantea el plan de gestión del cambio. Entonces, asegúrese de que ese plan que le sea entregado o que usted mismo genere o que su frente de cambio genere, sostenga la visión a lo largo del proyecto en las estrategias de comunicación y de intervención. Eliminar obstáculos, y este eliminar obstáculos tiene mucho que ver con intervenir esas resistencias al cambio que son, ya vimos, son naturales. Es normal que se den, es normal que sucedan. Entonces, ¿cómo intervenimos las resistencias al cambio? Depende. Por allá, cuando hacemos un diagnóstico, podemos fácilmente identificar esas fuerzas que repelen el cambio. Esa es la manera de abordar y de eliminar esos obstáculos. Muchas veces es con información, es con formación, es con claridad. Asegure triunfos a corto plazo. Esto se refiere a las victorias tempranas. Su proyecto tiene unos hitos. Cada vez que se llegue, se logre un hito, se cierre, se logre un objetivo claro, compártalo al equipo de proyecto, compártalo a la organización. Cuente de esos logros que lo que van constituyendo en la medida en que voy dando esos pequeños pasos, voy sumando a mi meta mayor y a mi propósito superior y por supuesto eso es una victoria para todo el equipo de proyecto. Construya sobre el mismo cambio, no se quede solamente pensando en el inicio y en el final. Recuerde que en proyectos hay unos procesos que garantizan el monitoreo y control de lo que va pasando en el proyecto. No lo descuide, aplique acciones de mejora. Recuerde que las lecciones aprendidas son importantísimas. Hay que aprender a llevar espacios fácilmente gestionables de lecciones aprendidas. No se quede patinando tampoco en el mismo punto y aplicando acciones de mejora, pero sí mantenga la mirada en el cambio mismo para que vaya sumando en pequeñas porciones. Y por último, esfuércese por anclar ese cambio en la cultura de la organización, porque en muchísimos casos, en muchos proyectos de TI, la reversibilidad puede llegar a darse. Si yo no apalanco, si yo no me esfuerzo porque las competencias que debo mejorar o que debo implementar o que debo reforzar debido a un proyecto o a una intervención, si yo no me esfuerzo por hacerlo, el cambio sí es reversible. Y si un sistema no es apagado por la razón que sea, supongamos que es un Excel donde usted perfectamente puede seguir trabajando en lugar de su sistema de información, ese cambio va a ser reversible si yo no le dejo claro a las personas cómo va a entrar en operación después del proyecto, cómo se va a sumar a la cotidianidad y cómo hará parte de sus competencias y nuevas capacidades.
Recordemos nuevamente esa coalición ganadora, que este es nuestro reto número 8, formar esa coalición ganadora, formar a esos líderes, esa injerencia que ustedes como patrocinadores tienen en la conformación de sus equipos EAM. Y aquí va un poquito la respuesta a lo que podemos prever sobre la pregunta que hacía el señor Pablo. Entonces, un corolario: elija un equipo de agentes de cambio que tengan vocación en la medida de lo posible, porque ya sabemos, la vocación es indispensable. Gestione, ojo, ustedes como líderes gestionen la participación de las personas en estos proyectos en un 100%. Es muy difícil, por ahí hay una frase que dice, es muy difícil servir a dos señores, el señor del proyecto es el proyecto mismo. Y es muy difícil para los agentes de cambio estar en un área y en otra. Se vuelve caótico, se vuelve, no motiva al buen resultado, al logro. Promueva la formación y el desarrollo de las habilidades blandas de estas personas. Fomente a lo largo del proyecto la conformación de una red de agentes de cambio para que esto le sirva a toda la organización en el futuro, para que este esfuerzo se vea proyectado hacia otros nuevos proyectos. Apóyelos. Recuerde que en este punto usted es un facilitador. Facilitar es ayudar, es ser parte de usted que está necesitando para que las cosas sigan bien, para que sigan su curso, que hay que gestionar porque ustedes tienen el poder para hacerlo. Acompáñenlos, recuerde que ellos tienen su propia transición al cambio, no se enganche con ellos, porque en un equipo de proyecto, los agentes de cambio viven su propia transición y su propia etapa de resistencia. Normalmente usted ya la debió haber superado. Acompáñenos en esa transición. Y por supuesto, como es un equipo tan especial, reconozca. Reconocerlo no necesariamente es dar bonificaciones económicas, no es prometer regalos al final del proyecto. Yo llegué a acompañar a una empresa donde ya todos querían pertenecer a los proyectos porque se acostumbraron a que siempre que había un proyecto al final les daban muchísimo dinero y de eso no se trataba, eso no es necesariamente lo que convence. A veces es tan simple como un espaldarazo, como decirle a uno, lo hiciste muy bien, te quedó muy bien, cómo te está quedando de bueno. Son frases muy sencillas, pero que como provienen de una persona que es líder estructural y muchas veces natural, uno la recibe con todo el aprecio del mundo. Entonces recuerden que ustedes sí influyen en ese sentido. El gran reto, otro de los grandes retos, es poder combinar la sumatoria de todas estas variables. Este sí que es un gran, gran reto. Yo les voy a dejar también acá esta fuente porque el documento completo es bastante interesante. En este documento se habla de cada una de esas variables, se explica por qué suman y por qué es importante tenerlas para el éxito del proyecto. ¿Sí? Y esas variables son la visión clara, las competencias de las personas resueltas, habilitarlas, los incentivos que, como les decía, tienen mucho que ver con cuáles son los beneficios del proyecto para las personas. ¿Esto en qué me va a mejorar mi trabajo? El adulto siempre está buscando el significado. ¿Qué es eso de valor en mi trabajo? Si me voy a incomodar, ¿esto cómo me va a mejorar a la larga? Gestionar recursos, tanto humanos como económicos del proyecto, tener planes, conocer que existen planes, no solo los del proyecto, sino los de gestión del cambio y el trabajo colaborativo. Estos son los elementos demostrados que garantizan el éxito del cambio. Si ustedes lo ven en esta tabla, pues que es bastante reveladora, a falta de visión, el proyecto no sufre sino confusión, no sé para dónde voy. A falta de competencias, en las personas se genera la ansiedad y el estrés porque yo no sé qué habilidad tengo que desarrollar para que el proyecto pueda ser exitoso. A falta de motivación en cuanto al beneficio del proyecto, voy a encontrar personas resistentes porque no hay un propósito superior para mí que sea claro.
A falta de recursos, por supuesto, por muchas ganas que haya, hay frustración porque no hay ni con quién ni con qué ejecutar. Si no hay planes de acción claros, vamos a tener unos comienzos que no son medibles, controlables, que no me están mostrando impacto, etcétera. Y a falta de trabajo colaborativo, de colegaje, por supuesto hay un trabajo aislado. Entonces miren que es bien interesante cómo se nos convierte en un reto como líderes asegurar todos estos elementos. Estos elementos solamente una persona que tenga un cierto nivel de influencia los puede garantizar. Y para que vayamos terminando, pues por supuesto, como siempre, el reto de retos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el reto de retos? Que usted identifique y potencie en sí mismo su estilo, pese al estilo que la organización promueva de liderazgo. ¿Por qué les digo esto? Hay organizaciones que dentro de sus competencias y sobre todo para los niveles estratégicos y de liderazgo, dicen nosotros queremos que nuestros líderes tengan este estilo. Ahora, por más que la organización quiera promoverlo y ejecute acciones de desarrollo humano para que se haga en ese sentido, cada uno tiene un estilo personal y es en ese estilo personal en el que hay que trabajar, sea para alcanzar ese estilo de liderazgo que la organización me sugiere, o sea para que yo identifique mi propio estilo de liderazgo y tome a favor y en contra. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio que pienso que les puede generar un plus a ustedes como líderes del cambio y es muy sencillito, pero les va a dejar un gran aprendizaje. Yo quiero que ustedes, si tienen por ahí en donde anotar, vean estos 4 animalitos y piensen en ustedes mismos con cuál de ellos 4 se identifican, pero no que se identifiquen porque les parece más lindo, más tierno, más interesante, no. ¿Ustedes a cuál de estos 4 animalitos se parecen más en sus actuaciones, en su manera de relacionarse con el entorno, etcétera? Yo quiero que lo anoten, esto nadie se los va a revisar, esto es para su propio descubrimiento. Y ya cada uno teniendo en mente con cuál animalito se identifica más, y espero que estén haciendo en este momento el ejercicio, piensen si ustedes tienen este estilo personal, si ustedes son dominantes, qué tanto encuentran similitudes en ese que eligieron, si ustedes son influyentes, si son serenos o si son cautelosos. Si ustedes quieren profundizar, es tan sencillo como identificar los descriptores de cada uno de esos perfiles. Entonces, ¿qué es un descriptor? Es sencillamente lo que me determina muy rápidamente, lo que instintivamente yo soy, lo que me motiva, es aquello que en general hacia lo que soy funcionalmente orientado, es aquello que es mi búsqueda en general, porque somos seres muy complejos y tenemos muchísimos más elementos, son mis temores básicos, son mis reacciones bajo presión y en términos de la comunicación, que es importantísima, cómo es mi tono, cómo es mi postura, mi actitud aparente, mi lenguaje no verbal y cómo soy argumentando. Entonces, cada uno de esos estilos tiene unos descriptores. Estos descriptores ustedes los van a encontrar en las memorias que les vamos a dejar. ¿En qué consiste el ejercicio? En que ustedes miren uno a uno. Entonces, si yo me identifiqué como dominante, vamos a constatarlo. Soy de temperamento y ego fuerte, estoy motivado por los retos, soy orientado a las metas y a los resultados, etcétera, ¿cierto? El dominante desea ser independiente, su temor básico es a que se aprovechen de él y a perder el control. Bajo presión muestra falta de interés por las opiniones de los demás. Su tono es fuerte y un estilo directo. Se muestra muy seguro y confiado y argumenta bien y tiende a convencer. El influyente, entre tanto, es más social, más
más de un estilo social, entonces él es optimista, le gusta el reconocimiento, es muy orientado hacia las personas, le gusta ser centro de atención, pero es importantísimo para él ser aceptado. Tiene un temor básico al rechazo social, bajo presión se vuelve desorganizado, su comunicación es muy efectiva porque usa palabras muy adecuadas y muy asertivas. Lee bien a las demás personas y tiene una buena argumentación porque escucha más de lo que habla. Entonces, este es el influyente. Ustedes en su lista cuentan cuántos de estos descriptores tienen. El que les dé más es el que definitivamente los caracteriza. Ah, pero es que dos me dieron el mismo. Está bien, es porque todos tenemos unos estilos entremezclados y que dependiendo de las situaciones también podemos estar de una u otra manera afectados. El estilo sereno es pausado, coherente, es motivado por el trabajo colaborativo, es muy orientado hacia el equipo, le gusta la seguridad, tiene un temor básico a la pérdida de estabilidad y el cambio le da durito. Bajo presión se vuelve demasiado dadivoso. Su tono puede restar contundencia a sus argumentos, su comunicación, aunque es clara, es pausada y al argumentar, para ser más efectiva, esta persona necesita habituarse antes al cambio, porque el cambio le da duro. Y en el estilo cauteloso, tenemos sobre todo que es una persona analítica, enfocada en los detalles, motivado por la precisión y la calidad, está muy orientado al logro y al trabajo, a hacer perfectamente las cosas, le gusta tratar de manera justa porque él busca la perfección y mejorar el mundo, siempre busca la mejora e incluso busca mejorar su entorno. Tiene un temor básico a la crítica de su trabajo, no de su persona, sino de su trabajo. Bajo presión se vuelve demasiado crítico y meticuloso, no solo hacia los demás, sino hacia su propio trabajo. Habla poco, pero piensa mucho, utiliza pocas palabras y a veces eso lo hace verse inseguro y al argumentar cuida mucho su expresión y su tono. Entonces, habiendo tenido estos descriptores, ustedes ya tienen principalmente uno que los hace, que los identifica. Frente a esa identificación, va a haber unas fortalezas y unas debilidades de cada estilo. Entonces, ustedes acá van a encontrar cuáles son esas fortalezas y debilidades. Si yo soy dominante, por supuesto, mis fortalezas tienen que ver con la confianza, con ese inspiro seguridad, voy a guiar con contundencia, voy a guiar muy hacia el objetivo, voy a ser muy decidido y voy a ser inspirador porque mi tono de voz favorece esa transferencia de inspiración. Y seguramente voy a ser muy convincente en mis argumentos. ¿Qué es lo que puede ser una debilidad de este estilo? Que puedo ser muy impositivo, me molesta que me contradigan porque yo estoy muy seguro de todo lo que hago. Puede que pierda de vista que yo no soy protagonista, sino el otro, los impactados por el proyecto. Y que posiblemente me voy a enganchar fácilmente cuando me siento retado por otro porque quiero ganarme la peleita. Bajo presión, seguramente puedo mostrar un bajo interés por las opiniones y los sentimientos de los demás. En el caso del influyente, este es un perfil bien interesante porque es inspirador. En los proyectos es muy interesante este perfil como líder porque a nosotros nos interesa ganarnos a esos interesados y el influyente lo hace muy bien. Es incluyente, es empático y es justo. Lee muy bien a las personas, por lo tanto detecta fácilmente qué tan interesadas están y se esfuerza en dar esa retroalimentación para reorientar a la persona. Define al otro automáticamente como el protagonista, no el mismo. Es muy creativo, no tiene problema en ser flexible en sus estrategias para intervenir y está muy dispuesto a modificar estructuras porque no es nada psicorrígido, sino que está más bien a favor de lo que pueda fortalecer el proyecto. Complicado para este estilo,
puede llegar a ser tan divergente que se disperse y se desorganice. Puede perder de vista el logro y la meta, puede afectarlo, lo pueden afectar los comentarios en desfavor del proyecto y podría engancharse fácilmente cuando no logra convencer a una persona o no logra complacerla. Eso lo desencaja. Mientras que el perfil sereno, a pesar de que tiene muchas cualidades porque es coherente, claro, avanza en equipo, este avanza en bloque, no sigue, no continúa su proyecto hasta que no está segura de que vamos todos en bloque hacia el mismo cambio. Recapitula y monitorea, es muy bueno en todo lo que sea monitoreo y control, estimula la participación, escucha a las personas y resuelve inquietudes. Es un planificador meticuloso. ¿Cuál es el problema de tanta planificación? Que puede perder la noción del tiempo de ejecución del proyecto. Entonces a veces le cuesta avanzar hacia la meta porque quiere tener todo ya completico. Y por supuesto, para resolver dificultades siempre tiene que tener un plan B. Entonces esto le resta un poquito de agilidad. Si no siente que ha planeado, se siente totalmente vulnerable. Es demasiado dadivoso y a veces, como les decía, raya en el asistencialismo porque quiere proteger a su bloque. Podría tener un tono de voz que no lo favorece porque por tanta serenidad no transmite contundencia y es muy tradicional en sus intervenciones. Recuerden que a este le da duro el cambio. Mientras que el cauteloso, precisamente por cauteloso, es muy bueno en temas técnicos del proyecto o en proyectos que son muy técnicos, se esfuerza mucho en planear su proyecto, sus intervenciones son excelsas, son de altísima calidad, va siempre al grano, al punto y mantiene esa visión a lo largo del proyecto, se esfuerza por tratar de manera justa pero estratégica, siempre le busca la estrategia a cada aporte, mantiene su proyecto en un estricto control porque él necesita estar seguro de predecir los resultados. Por supuesto, este como un poco como el anterior puede perder el control por el perfeccionismo y termina agotando los tiempos del proyecto. Teme mucho equivocarse y ser criticado, espera mucho de su equipo de proyectos, tiene una alta expectativa y en esa misma medida, así como se exige a sí mismo, exige a los demás. Frente a las amenazas puede salir corriendo porque no se siente preparado para resolverlas, puede perder el control con personas muy resistentes al cambio y por último puede verse inseguro porque tiene un escaso lenguaje verbal y no verbal. Aquí les quise dejar como esa última herramienta, espero que la hayan podido seguir porque este ejercicio es bien interesante. Si no lo pudieron seguir, les tendrán las memorias para que ustedes mismos lo hagan y se hagan esas preguntas. Como recomendación, por favor, cuando respondan este tipo de preguntas, no le echen mucha cabeza, háganlo intuitivamente porque ahí es donde están las verdaderas respuestas. Entonces, hoy si nos pasamos un poquito, no sé, Vivi, si has logrado consolidar preguntas. Hasta ahora estamos ok con preguntas. Ok. ¿Alguien tiene algo más, algo que aportar, algo sobre lo que quiera profundizar? Bueno, entonces, no habiendo más, pues yo quería contarles además que si ustedes tienen temas que en particular quieran resolver o sobre los que se quieran informar, pues por favor háganos llegar sus inquietudes para que miremos si es necesario generar un nuevo espacio en el que trabajemos como temas muy focalizados, así como lo venimos haciendo. No sé, Vivi, Sí. si... Sí, correcto. Ya de hecho ahorita estábamos escribiendo eso, tuve un par de sugerencias, así que bueno, ya las escribimos. Muchas gracias, Luz, a ti y muchas gracias a todos los participantes y esperamos encontrarnos y vernos para una próxima ocasión. Ok.